Soc l'Ariana Jiménez Beltrán, de Revista Deriva. Benvingudes un dia més a la visita, després d'aquests dies de vacances una mica estranyes. Com ja sabeu, la visita és un espai d'entrevistes que fem des de Revista Deriva, des que va començar el confinament, per parlar de temes relacionats amb el Covid-19, però no necessàriament. Avui em veureu a mi, però la visita d'avui l'hem preparat amb la Neus Mármol, que és una periodista i documentalista molt guai, i res, aquesta visita l'he fet entre les dues. Avui estarem parlant sobre què està passant a les presons des que va començar el confinament, de quina manera s'està garantint o no el dret a la salut de les persones privades de llibertat, i ho farem amb l'Andrés Berrio, que és advocat i codirector del Centre de Defensa de Drets Humans Irídia, i ho farem amb la Marta, que la Marta és sanitària i alhora és familiar d'una persona privada de llibertat a la presó de Mas Enric. Veureu que vaig mirant cap a la dreta. Com sempre, hi ha una persona de la revista que està a l'altra banda donant-me un cop de mà, en aquest cas és el Gerai, i res, crec que sense moltes més cosetes podem començar. Sí, important dir-vos que totes aquelles preguntes i comentaris que tingueu ens les podeu fer arribar i les compartirem amb l'Andrés i amb la Marta. Doncs vaig a convidar l'Andrés. Así que funciona. Hola Andrés, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy bien y ahora mismo te oigo muy alto. Un segundo. Vale, aquí. No, pero no eres tú, soy yo, que me han dejado un teléfono para hacer todo esto. Bueno, como decíamos, Andrés es abogado y director del Centro Irídia. Primero de todo, ¿cómo estás y cómo estás llevando estos días? Pues bien, bueno, supongo que un poco como todo el mundo, como se puede, trabajando mucho desde casa y bueno, con bastante preocupación por la situación que se está viviendo. Por suerte el CIE de Barcelona lo tenemos cerrado y casi todos los CIEs, pero las prisiones, por ejemplo, pues la tensión cada día va un poco a más, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso estamos, intentando pasar el rato lo mejor que se puede y ya está. Vale, sí, hablaremos un poquito de todo esto. Quería empezar con una pregunta que, Andrés y yo hablamos ayer, nos saltamos un poco las vacaciones y estuvimos hablando de la entrevista de hoy, y esta mañana he tenido una pregunta que no te la hice ayer. Quería preguntarte, tú conoces todo lo que es la cárcel desde una experiencia profesional, pero también desde una experiencia personal. Estuvimos hablando ayer de ello porque tu madre estuvo un año privada de libertad, ¿no? Entonces hoy pensaba, hay cosas como muy básicas, como pasa en todo en la vida, en nuestros como pequeños universos y maneras de pensar. O sea, nosotras compartimos una visión sobre lo que son las cárceles, sobre qué es la privación de libertad o no, pero no todo el mundo lo comparte, ¿no? Entonces, hay también como esta visión o este estigma de pensar un poco, jolines, si han cometido un delito, ¿no? Esta gente, todo lo que les pueda pasar en la cárcel como que se lo merecen, ¿no? Un poco, no catfishing, pero es como, hay una deshumanización muy, muy heavy de las personas que están en la cárcel, y quería preguntarte un poco desde esta doble experiencia tuya, que es un melón muy grande, que podríamos estar muchas horas hablando de esto, ¿por qué este estigma y de qué manera podemos empezar a combatirlo un poco también, ¿no? Bueno, yo creo que hay una lejanía muy grande de toda la población hacia lo que es la privación de libertad, porque todo el mundo piensa que nunca le pasará a él o a ella, ¿no? Y de alguna manera hay una tendencia punitiva de pensar siempre la privación de libertad como la solución a todos los problemas, y además hay una desconexión muy fuerte, ¿no?, entre lo que es el tiempo en la privación de libertad y lo fácil que se habla de años de cárcel por parte de los medios, de la opinión pública en general, ¿no? Yo creo que hay una situación anómala, que es que la pena más pequeña de cumplimiento de privación de libertad efectiva normalmente es de 2 años, y 2 años es muchísimo tiempo. Yo creo que la gente, yo creo que estamos pasando un tiempo, y lejos de las distancias, donde podemos empatizar un poco con lo que es la privación de libertad. Llevamos un mes
llevando una vida diferente, con una incertidumbre respecto al futuro y además con una situación de que no sabremos cuándo podemos volver a hacer cosas rutinarias de nuestra vida. De alguna manera, en los casos que se esté llevando más estricto, podría ser como un arresto domiciliario, que está generando mucha más ansiedad, una serie de situaciones, esa sensación de no poder y no poder compartir con la persona que quieres, ¿no? Con tu familia, un montón de cosas que se están dando tan simples como puede ser echar de menos la tortilla de tu madre, o sea, cosas que son muy básicas y que la privación de libertad se viven de una manera como muy grave, ¿no? Como, y yo creo que es eso, conectar con esa sensación de que de repente todo se para por un tiempo indeterminado y que mi madre estuvo un año en la cárcel y un año le marcó para siempre. O sea, un solo año ya es muchísimo tiempo, ¿no? Y realmente la gente cuando entra, pues entra con una perspectiva de 2, 3, 4 y hasta 6 y 9 años por delitos, por ejemplo, como muchas mujeres, como pasar droga por una frontera, ¿no? Y al final la mayor parte de delitos son por cuestiones socioeconómicas y yo creo que, bueno, son tiempos igual de pensar qué supone la restricción de libertad a diferentes niveles y diferentes escalas, ¿no? Yo creo que, bueno, está bien hacerlo. Sí, hay también, bueno, hay también como esta parte crítica, ¿no? Bueno, ahora estamos hablando de que estamos encerradas, ¿no? Que estamos como, sí, bueno, encerradas y aisladas, pero en últimas estamos en nuestras casas, ¿no? O sea, sí que podemos experimentar como, bueno, experimentar no, pero quizá podemos conectar de una manera como muy mínima con esto, pero también hay como esta crítica que se hace del blanqueamiento de lo que supone estar encerrado, ¿no? Entonces, quería preguntarte un poco más en lo que estábamos hablando, quería insistir un poco, ¿qué preguntas o qué reflexiones podemos hacer estos días para empatizar desde fuera con la gente que está dentro? Bueno, yo creo que al final es esa cuestión de no tener esa capacidad de moverte cuando quieres, pero obviamente la cárcel va mucho más allá, porque es un espacio totalmente disciplinado en el que, por ejemplo, tú no decides a qué hora te levantas, ni a qué hora te tienes que meter en la celda después de comer, ni lo que haces en el día a día. Es un espacio hiperreglado donde los márgenes son muy pocos y donde además, pues obviamente la situación de pasar muchas horas dentro de un espacio muy reducido como es la celda, para la mayor parte de presos y de presas, pues es toda la noche, digamos como de 9 de la noche a 8 de la mañana, más luego el rato del mediodía, pero es que hay presos y presas que están como 21, 22 horas en la celda de manera continuada. O sea, yo creo que nos hace reflexionar y que obviamente no tiene nada que ver, pero si ya el estar, bueno, yo mismo me lo noto, ¿no? O sea, estás más nervioso, más sensible, o sea, todo afecta. Entonces, hay una cosa que se dice en la cárcel, no es que la gente tiene problemas de salud mental en la cárcel, y yo siempre digo que cuánto es lo que la gente ya padecía de antes y cuánto es lo que la cárcel genera, ¿no? ¿Cómo podemos medir este daño que genera la cárcel? Y hay una cuestión que es muy evidente, más allá de las condiciones en la cárcel, que pueden estar en mejores o peores condiciones, como podemos estar fuera en mejores, ¿no? En esta situación en la que de repente puede estar mucho tiempo, en mejor, en peor condición, obviamente es incomparable, pero si ya notamos los efectos, imaginémonos estar 6 meses así, ¿no? Más allá de este contexto, pues imagínate en un espacio peor, con una situación absolutamente arreglada y donde las comunicaciones, por ejemplo, con tu familia pasan por verte a través de un vídeo, salvo una vez al mes o 2 veces al mes, donde también está todo hiperreglado, incluso las relaciones sexuales que están absolutamente arregladas, ¿no? Cuando además la pena privativa de libertad es mayoritaria, ¿no? O sea, no se buscan, o sea, fíjate lo que está costando en este contexto de pandemia, de situación excepcional, que se ponga en libertad a los presos y las presas que ya están saliendo con normalidad para pasarlo confinadas en su casa, ¿no? Hay esta sensación y esta percepción de que todo se resuelve con la cárcel en cuanto a problemas sociales graves y lo que realmente hace en muchas ocasiones es agravar los problemas. Entonces, bueno, y son muchas cosas cotidianas que no puedes hacer y que se te ven limitadas por estar ahí dentro. Sí, luego hablaremos un poco de esto que comentabas, ¿no? Bueno, de lo que está costando que personas que estén en tercer grado puedan cumplir la condena. Bueno, es un temita. Ya entrando un poco más en lo que sería el aislamiento en el sistema penitenciario, ¿no? Claro, aunque nosotros podamos empatizar, sí que tiene unas dinámicas propias muy concretas que tienen unos efectos físicos, y no solo físicos, sino a nivel de salud mental también muy, muy específicos, ¿no? Ayer estaba mirando el 30 Minutes de Sonia Calvo y del Joe França, ¿no? Entonces hablaban incluso de personas privadas de libertad que pierden
pues o el olfato o el gusto, ¿no? Porque no recibes como tantos inputs. ¿Cuáles son como estas dinámicas concretas de la cárcel, ¿no? De esta privación de libertad y de aislamiento, que imagino que hay diferentes casos, ¿no? Obvio, pero... Claro. Dentro de la cárcel, o sea, hay como, al final está como el modo de cumplimiento habitual, que es lo que comentaba, ¿no? Que sales de la celda durante la mañana, haces talleres, comes, vuelves a la celda y por la tarde, ¿no? Eh, y luego está, digamos, las situaciones de aislamiento en las que están 22 horas en la celda. Empezando por estas situaciones, o sea, obviamente la situación, la afectación es muy grave, incluso puede ser muy grave en muy pocos días, donde se genera una percepción muchas veces alterada de la realidad, una situación de desesperación brutal, donde no puedes salir de un espacio muy reducido y absolutamente limitado y vas estando como día a día. Obviamente de ahí se han derivado situaciones muy graves y hemos visto como personas en tan solo 24 horas en esa situación de máxima presión psicológica han caído en situación de una circunstancia tan grave que han llegado incluso a suicidarse, ¿no? También hemos visto casos como el de Raquel, del que habla el 30 Minutos, que yo creo que es como muy recomendable este programa verlo. 6 meses continuados y además con una circunstancia en la que claramente Raquel iba manifestando, murió, de hecho ahora estamos en el 5º aniversario de su muerte, fue en abril de 2015, y llevaba 6 meses privada de libertad en aislamiento, y había manifestado claramente que no podía más, había indicios, se había autolesionado, toda una serie de cuestiones, pero siempre podía más el mantener el régimen interno que protegerle, digamos, su integridad física. Y finalmente se acabó quitando la vida en un caso que abrió un montón de cosas, un montón de debates hacia afuera, pero que han seguido pasando casos. El índice, digamos, de suicidios dentro de aislamiento es 4 veces superior al resto de presos y de presas, ¿no? Y luego, para el conjunto, digamos, del resto de presos y de presas, pues es que al final, digamos, el fenómeno de prisionización que se llama, que tiene que ver con esta circunstancia en la cual te vas adaptando a una realidad paralela que tiene que ver con aquello que pasa dentro de la prisión, donde hay un régimen totalmente autoritario y totalitario, porque el margen de derechos y libertades que existe dentro de la cárcel, por mucho que lo único que debería estar privado es la libertad de movimiento, va mucho más allá. Es que tienes tu capacidad de decisión es muy pequeña. Yo una de las cosas en las que más recuerdo que cuando mi madre salió de la cárcel después de un año era esa sensación de que casi para todo pedía permiso, afectaciones en la salud, en la espalda. Ahora una de las cuestiones, el hecho yo creo que mucha gente tiene que tener ese deseo. ¿Qué ganas tengo de caminar 1 kilómetro en línea recta? ¿No? A mí era algo que siempre me había como hecho reflexionar un montón, y cuando lo ves de manera cercana como familiar de una persona que está adentro, digamos que es una de las cosas que más te angustian, porque es un estado totalmente contrario digamos, a lo que sería, digamos, los principios básicos, digamos, de nuestra manera de funcionar como seres humanos, ¿no? Entonces yo creo que hay un proceso de daño que se va viendo pues, a nivel físico, a nivel emocional, de distancias, de generación de una realidad paralela y también, como no, de generación de resiliencia y de resistencia, ¿no? La gente, obviamente, a pesar de todo, resiste, sale de ahí, sigue adelante y sale adelante a pesar de la cárcel, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, bueno, creo que vienen tiempos de replantear una cárcel que está pensada en el siglo XIX, siglo XVIII, pero que se mantuvo el XIX y XIX, y que tenemos que ver cómo se puede avanzar hacia otros modelos, obviamente, de sistema penal. Vamos a poner, también me dice Yeray que diga que vamos a recuperar este 30 minutos y lo vamos a colgar cuando colguemos esta visita en el YouTube. Allí podéis encontrar tanto esta como otras. Y quiero aprovechar para decir que más o menos ahora somos como 45, para que todas aquellas que tengáis preguntas o comentarios, si los queráis compartir, pues los hablaremos con Andrés. Entrando ya en la gestión del COVID, creo que es en las cárceles, ¿no? Ahora, bueno, hay una alarma por lo que pueda pasar y cómo se pueda extender, pero creo que es importante de manera concreta que nos expliques un poco cómo estaba ya el sistema de salud dentro de las cárceles antes de la llegada del COVID, si realmente en las cárceles se puede garantizar una buena salud emocional y física, y en el caso de que no, porque es así, ¿no? Porque la mayoría o un porcentaje muy grande de las personas que están privadas de libertad están enfermas.
tanto sea por un sistema inmunológico muy débil. Entonces, ¿cómo era antes? Para entender un poco la magnitud de lo que podría llegar a pasar si el COVID se extendiera heavy. Bueno, en términos generales, una de las cuestiones que siempre se han planteado en la cárcel es esta cuestión, digamos, que tiene que ver con cómo la salud dentro de prisión, primero, que no se trata igual que cuando estás fuera, porque cuando estás fuera uno va al médico, va una vez, va otra, y si no le hacen caso vuelve ahí, incluso tiene otras opciones. Dentro de prisión no. Digamos que normalmente el acceso a la salud a los servicios médicos es mucho más limitado. Por ejemplo, en el Estado español, hace nada, unos meses, había un 41% de la plantilla médica que estaba por cubrir. O sea, digamos que los recortes en sanidad han afectado doblemente dentro de prisión. Luego hay como determinadas circunstancias en las que por situaciones de exclusión social, ligadas como a otra serie de cuestiones, hacen que, por ejemplo, haya más prevalencia de, pues eso, por ejemplo, de VIH dentro de prisión, de hepatitis también, y también yo creo que genera toda la situación también una situación de menor defensas para encarar, digamos, lo que podría ser un contagio por el COVID. Luego, respecto a lo que es la salud, digamos, más emocional, que obviamente se ve afectada en todo el mundo, pues más aún estando dentro de prisión, esta situación de tensión, de no sabemos qué pasará con nuestra gente, qué pasará, etcétera, etcétera, pues digamos que la atención psicológica brilla prácticamente por su ausencia. Hay psicólogas en prisión y psicólogos, pero lo que hacen de alguna manera es estudiar la conducta del preso o de la presa para ver cuándo y cómo se la clasifica, y si ya el sistema público, el sistema de psicología tiende a ir muy de manera reactiva y poco preventiva, en la cárcel, que debería ser lo contrario, es aún más reactivo que preventivo, ¿no? Y eso nos lo encontramos como de manera bastante cotidiana. Entonces, digamos que es un sistema de salud precario con una situación, digamos, estructural, social, de pobreza, de exclusión, también situaciones de drogodependencia en algunos casos, que lleva pues a unas situaciones, digamos, de estar, digamos, en una situación más delicada. Y es por ello, ¿no?, que las organizaciones internacionales han planteado desde un primer momento que era necesario eh, rebajar el número de población penitenciaria. Se ha planteado como la mejor medida. Digamos que para aquellas personas que se tengan que quedar, que tengan la capacidad claramente de estar una persona por celda, que puedan tener una capacidad de movimiento respetando las distancias mínimas y toda una serie de cuestiones que efectivamente no se pueden hacer con las cárceles más llenas. Y luego también por una cuestión de salvaguarda de la salud emocional de las personas presas y de sus familiares. O sea, claro, se han cortado las comunicaciones. La comunicación semanal es prácticamente el momento más importante de la semana y eso no lo hay, ¿no? Entonces, sí que es importante hacer estas reflexiones en este contexto y ir más allá. La situación es delicada. Y luego, por ejemplo, una de las situaciones, yo por ejemplo hice mi trabajo de fin de un máster que hice con el Observatorio de Sistema Penal y Derechos Humanos sobre situaciones en prisión. Una de las cosas que más me afectó y que la verdad es que nunca me había llegado a plantear, incluso habiendo estado mi madre dentro de la cárcel, era cómo era pasar, por ejemplo, un cáncer en prisión. Me encontré con mujeres, porque el trabajo iba sobre la situación de mujeres en prisión, que estaban esperando a no operarse de un cáncer para poder salir. Gente que tenía con pánico, por ejemplo, en una enfermería de una cárcel, si estás pasando una enfermedad, no pueden acceder a la enfermería tus familiares. Y en muchas ocasiones, a mí incluso me ha pasado como abogado, cuando estoy acompañando a un preso que tenía cáncer bastante grave, no podía bajar a verme al locutorio si yo no podía verlo, a no ser que efectivamente haya una excepción y que efectivamente se pueda llegar a hacer, sobre todo si es trasladado al hospital penitenciario que está en Tarrasa, ¿no? Pero son situaciones ya delicadas de manera previa, claro. Vale, bueno, delicadas también un poco como la que puede llegar a pasar ahora, ¿no? Ya estamos teniendo así unas preguntas, las vamos a ir recogiendo y las plantearemos en un rato. ¿Cómo se está gestionando el COVID-19 en las cárceles? Es decir, cuando, por ejemplo, se encuentra una persona que lo puede haber pillado o incluso una persona que da positivo, ¿qué se hace? Porque sí que hemos visto que hay módulos que se cierran enteros, ¿no?, con personas presas dentro que no lo tienen. ¿Se lleva a la enfermería? ¿Está preparado? O sea, ¿cuál es el proceso un poco que estáis viendo en la medida de que no podéis entrar, pero de la información que tenéis? Sí, yo creo que una de las cuestiones claves es esa, ¿no? Que las entidades que venían a hacer determinadas actividades dentro ahora no están entrando, con lo cual la información es más limitada y al final es la que nos llega
a través de la propia Dirección General, a través de las personas presas y lo que va llegando, pero obviamente cuesta mucho más. Sí que es cierto que lo que sabemos es que se ha instalado como una enfermería, una especie de adaptación de módulos, tanto en Brians 2 como en Quatre Camins, que también este fin de semana se descubrieron 22 nuevos casos, ahora mismo hay 48 casos confirmados que han dado positivo en COVID entre la población penitenciaria de Cataluña y 43 entre el funcionariado. Cuando una persona da positivo o ha estado en contacto, va a este tipo de instalaciones. Si se detecta, por ejemplo, en un módulo que puede haber habido algún caso, lo que se está haciendo es confinar módulos, que lo que quiere decir es que no se pueden comunicar con otros módulos y lo que hacen también por la situación de miedo también y también la ausencia de mascarillas, que en muchas cárceles no hay para todos los presos y, por ejemplo, en Cuatro Camins hay a partir del lunes, ¿no? Eh, hace que pues muchos presos pasen el día en su celda, que no bajen, que no está la posibilidad de comer en la celda en vez de bajar, incluso, pues obviamente se ha llegado durante unos días a confinar toda la cárcel de Badras, que es de mujeres, de preventivas aquí en Barcelona. De hecho, ha habido protestas también conforme a las medidas que se estaban tomando y sí que también hemos detectado cómo se ha ido castigando a algunas de las personas que han planteado como alguna serie, digamos, de protesta y han sido pasadas a aislamiento penitenciario, donde la situación aún tiene que ser más dura. Entonces, bueno, este es un poco como más o menos se está gestionando también con mucha tensión dentro, ¿no? Porque al final se ha cortado la comunicación con los familiares. Una de las cuestiones que junto con la Asociación de Familias de Presos de Cataluña, que luego hablará una de sus miembros integrantes en el programa, fue pedir el videollamadas. O sea, entendíamos que, al igual que se había hecho en Italia, era fundamental introducir esta medida. Y se ha introducido, lo que pasa que de una manera muy parcial para 7.000 personas presas que ahora mismo quedan en Cataluña en las diferentes cárceles. Más o menos sí que algunas se han puesto ya en los terceros grados, la gente que solamente está entre semana en la cárcel, muchos de ellos han pasado a estar fuera, pero todavía queda muchísima gente dentro, vamos, más o menos entre 6.000 y 7.000 personas. Entonces hay 284 móviles entre las diferentes cárceles para poder hablar. Hablan 10 minutos a la semana con un cristal de por medio y con un funcionario cogiendo el teléfono. Por un lado, pues ves a la persona y te quedas un poco más tranquilo, pero obviamente es absolutamente insuficiente porque hay mínimo que garantizar que la persona pueda estar una hora hablando con su familiar tranquilamente, aunque sean 40 minutos, que era el tiempo que antes había de visitas, ¿no? En el resto del Estado es aún más grave la situación porque el Ministerio de Interior compró 205 móviles para una población penitenciaria que casi llega a las 50.000 personas. O sea, yo cuando vi esta cifra me quedé atónito, me quedé mudo en el sentido de no puede ser. O sea, estáis vacilando, están llegando a cárceles de 1.000 personas, está llegando 2 móviles, lo cual es absolutamente insultante, ¿no? Entonces yo creo que es un poco una situación compleja y obviamente aquí tampoco el sistema da de sí, que además va a durar, con lo cual que se haga una inversión más grande en videollamadas y que estas videollamadas luego se queden, porque hay muchas personas que están dentro que han hecho un viaje, un recorrido migratorio que tienen a sus familias lejos en muchas ocasiones o a veces simplemente que están en diferentes ciudades. O sea, incorporar un poco la tecnología dentro de prisión para garantizar el derecho a la vida en familia, al menos el contacto. Estabas comentando algunas de las medidas que sí que se han tomado, ¿no? Pero bueno, aún así, desde Iridia y también desde asociaciones de familiares se están haciendo diferentes campañas para pedir mejoras, ¿no? ¿Qué necesidades estáis detectando que no se están llevando a cabo? ¿Qué mejoras faltan todavía como para garantizar, no sé si me atrevería a decir unos mínimos, ¿no? Porque parece que los mínimos tampoco se dan. O sea, creemos que la principal medida es la excarcelación, por ejemplo, de personas mayores de 70 años. No tenemos claro que se haya excarcelado, digamos, de manera ni que sea temporal a ese tipo de personas o las personas a partir de 60 años, que están en una situación aún más delicada. No es el sitio para estar una cárcel. Y si hay alguna persona que por una situación de extrema gravedad o muy delicada ha de estar dentro de prisión, ha de estar en unas condiciones como mucho más cuidadas, digamos. Luego también hemos planteado, pues, la gente que lleva saliendo de permisos, que ha tenido 4 o 5 permisos sin ningún tipo de problema. Estamos en un momento de cierre de fronteras, la gente no se va a fugar.
Entonces, ya se planteó, la gente que tiene el artículo 100.2, que ha sido como muy polémico y se ha conocido mucho porque es ese artículo que se concedió a los presos y a las presas políticas catalanas para que pudieran salir durante el día y volver a la noche, salir a trabajar o hacer voluntariado, volver a la noche, eso se aplica a 115 presos y presas en toda Cataluña. Entonces, de estas personas solamente la Junta de Tratamiento, fruto también del chantaje del Tribunal Supremo, que sacó en un grupo de WhatsApp a periodistas un aviso a navegantes diciendo que si los funcionarios otorgaban ese tercer grado para pasar en casa telemático con una pulsera para que haya ese control a los presos y presas políticas catalanas, podrían ser sancionados y podrían ser imputados por el Tribunal Supremo, lo cual es absolutamente antidemocrático. Pero aún así, solamente 15 personas de 115 y además no se está progresando suficientemente de grado a personas que están en segundo grado a tercer grado. Y eso también está pasando en el resto del Estado español. Hago esta diferenciación porque Cataluña tiene la competencia, es la única comunidad autónoma que tiene las competencias en prisiones. Por eso hago todo el rato el salto también. Claro. Un poco relacionado con esto, ¿qué alternativas hay a la privación de libertad que podríamos estar aplicando estos días, ¿no? para reducir el riesgo de contagio y no se están aplicando? O sea, ¿hay otra manera posible, quizás? Bueno, es que principalmente es eso, ¿no? O sea, con todas esas personas que le queda ya poco tiempo de cumplimiento de condena, que están haciendo permisos, pueden estar en su casa confinadas si hay mecanismos telemáticos de control. Si no hay suficientes pulseras de control telemático, pues aquellas personas que ya le quedan pocos meses, no hace falta ni siquiera que tengan la pulsera, se puede activar algún otro tipo de sistema para poder garantizar que esa persona está en su casa al menos una vez al día y hacer un seguimiento de la situación. Entendemos que poder estar en su casa, que es lo que se nos está pidiendo al conjunto de la población, hace por un lado que se garantice su salud física y su salud emocional y la de sus familiares, y al mismo tiempo estás dejando el suficiente espacio necesario en las prisiones para poder trabajar, con la suficiente calidad de alguna manera para poder garantizar la salud de quien se quede, ¿no? Y esa es la principal medida, que lo pedimos nosotros, que como IRIDIA, los observatorios estatal de derechos humanos, las familias, más de 60 entidades de todo el Estado, pero es que lo está pidiendo Naciones Unidas. Hay como un gran consenso internacional en materia de derechos humanos, pero que luego cuesta aplicar porque parece ser que el coste de sacar a presos a la calle sería demasiado alto porque hay ese estigma al que hablábamos al inicio de todo, ¿no? Y veremos qué es lo que pueda pasar, porque pueden darse situaciones y brotes que puedan acabar en situaciones muy delicadas. Sí, también quizá lo que plantearía esto supondría como quizás aceptar que el sistema penitenciario quizá no funciona tan bien, ¿no? O que tiene otras opciones. Claro, esto Y que se sería... podría hacer de otra manera, de manera normal, que podría haber situaciones de libertad mucho más extendidas, que podría haber penas que no fueran de privación de libertad, que de alguna manera que no todo tuviera que pasar por ahí, pero estamos como lejos de esa situación a día de hoy. Vamos un poquito justas de tiempo. Tenemos algunas preguntas guays que nos han hecho. Mira, la primera es, Iglesias, mejor pregunta, ¿es posible una prisión sin primer grado ni régimen FIES? ¿Qué modelo puede sustituir el primer grado penitenciario? No sé si quieres contar en una frase lo que es el FIES por la gente que no lo sepa. Bueno, el primer grado es, dentro de la cárcel se hace como una clasificación en base a la previsión que tienen de cuál es el mejor régimen de vida que han de llevar dentro de prisión para cumplir con los fines de la reinserción. Nosotros consideramos que no es así, simplemente hay una clasificación dentro de la cárcel para que aquellas personas que entienden que son más problemáticas o que son más pueden generar más riesgo, les aplican un régimen más duro en el cual supone estar en Cataluña unas 18 o 20 horas dentro de la celda, el resto del Estado unas 21 o 22 horas dentro de la celda, porque hubo una modificación en base al caso de Raquel del que hemos hablado anteriormente, ¿no? El FIES es un paso más allá, que es todo un fichero que tiene digamos, dentro de instituciones penitenciarias, el marco de la administración estatal, que lo que hace es marcar incluso un número de cacheos a la celda durante días, como un fichero para generar un sistema de aún más control y disciplinamiento dentro de prisión, ¿vale? Nuestro planteamiento es que entendemos que el aislamiento ha de erradicarse. Ha de erradicarse porque, primero, las organizaciones internacionales plantean que más allá de 15 días, más allá de 14 días, podría suponer un daño emocional y psicológico
tan grave que podría constituir una situación de pena o trato cruel, inhumano o degradante. Planteamos que las sanciones como máximo 14 días. Sin embargo, las sanciones están siendo hasta de 42 días que se encadenan de manera consecutiva y que además te puedes defender a posteriori. Si una persona es sancionada con aislamiento, que se quede en su celda. No hace falta irse a otro módulo mucho más duro y mucho más austero y mucho más, Sí, digamos, restrictivo, ¿no? difícil, restrictivo. Se puede quedar en su celda esos 14 días. Y luego, respecto al régimen de vida, entendemos que obviamente las personas que se tenga que tener una especial vigilancia, ya sea porque han agredido a otros, o sea, entendemos que puede haber situaciones complejas, pero ahí entendemos que una de las soluciones podría ser tener módulos más pequeños con mayor control, pero con el mismo régimen de vida que el resto de presos. Obviamente, controlar a personas en módulos de 150 personas, que son las diferentes estructuras dentro de una prisión, es mucho más complicado que módulos de 20 personas. Quizá con eso ya sería suficiente y no haría falta tener macromódulos enormes donde la gente está aislada 21 horas al día, ¿no? Es un poco una de las cuestiones que planteamos, pero que sería casi como una cuestión de última, como de excepción, ¿no? Que entendemos que de manera normalizada no haría falta. Ujú. De manera muy breve, que creo que también es importante como puntualizarlo, tenemos una pregunta de Lidia Alfonsín que nos dice: ¿a quién pertenecen las competencias para mejorar las condiciones de las personas presas? ¿Ministerio de Interior o hay competencias autonómicas y locales? De manera muy, muy resumida. De manera muy breve, a nivel de aplicación práctica, tiene mucho margen la Administración catalana, que tiene las competencias adquiridas, y por otro lado, yo creo que de lo que se trata es de cambiar, trabajar para que el gobierno, presionar al gobierno para que cambie el reglamento penitenciario y lo adapte a una situación mucho más flexible y adaptada al siglo XXI. Entonces, yo creo que digamos que las posibilidades de cambio de modelo van por ahí, desde la aplicación práctica de las diferentes administraciones, pero sí cambiando la normativa y cambiando el marco del reglamento penitenciario, que es quien regula más allá de la ley, ¿no? Ujú. Y ya, bueno, yo tengo más preguntas, pero no las podré hacer todas, pero sí que tenemos otra que es muy guay, de Pom Kiepo pregunta: ¿qué ha pasado con el mercado laboral interno en las cárceles? ¿Siguen trabajando o lo han parado? La mayor parte de talleres se han parado por la situación, digamos, del COVID. Sin embargo, sí que hay algunos talleres que están funcionando y, de hecho, sea la situación de que se están produciendo mascarillas y material sanitario hacia el Sí. exterior, pero no lo había dentro de prisión. Con lo cual, bueno, pues esto es algo que también se quejaban los propios presos y presas, digamos, pero vamos, la mayor parte de trabajo sí que se ha cancelado, así como los talleres externos, digamos que está todo como es un confinamiento dentro de esta situación de confinamiento generalizada. Vale, pues muchas gracias. Bueno, Tenemos que dar paso a Marta. Es una pena porque es muy interesante lo que nos estás contando. bueno, Pero tenemos un poco... bueno, pues nada, muchas gracias. No sé, hablamos pronto. bueno, muchas gracias a vosotras y mucho ánimo a todo el mundo, y a ver si nos podemos encontrar más en otros lugares, espacios, Sí, eh, por favor. sí, alguna verbena en vez de estar solamente en casa encerrados, ¿no? Y tan, y tan. Bueno, Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? a vosotras. Hasta luego, Hasta Andrés. luego. Bueno, anem a buscar a la Marta ara. Bueno, sí, em diu el Gerai, clar, em recorda que podeu seguir a Iridia per xarxes i seguir la seva feina, que és realment molt potent. I vaig a buscar a la Marta. Ara sí, aviam un moment. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien. Sí, bueno, ella es Marta. Marta es sanitaria, es también familiar de una persona que está privada de libertad y aparte es miembro de la Asociación de Familias de Presos de Cataluña. Muchas gracias, Marta. Muchas Bueno, gracias a vosotros. gracias. Pregunta obligada también un poco como con Andrés. ¿Cómo estás y cómo estás llevando estos días? ¿Cómo lo estás viviendo? Pues es bastante complicado porque bueno, lo primero que quería decir es desde que Familias de Presos de Cataluña damos nuestro pésame a todas las familias afectadas por el COVID. Agradecemos el apoyo de Iridia y del Observatorio de los Derechos Humanos y de todos los otros colectivos que nos están apoyando, igual que nosotros a ellos. La situación para las familias es súper complicada, porque desde Justicia colgaron unos tweets de lo que iban a aplicar
y no se ha cumplido ninguno. Son 8 puntos y de los 8 puntos no han cumplido ninguno. Desde las comunicaciones, la información, el estado de los internos, todo, y bueno, me parece que te lo mandé, que era un post con 8 puntitos, y básicamente no hay ni uno que se cumpla. No hay comunicaciones con prisiones porque no cogen los teléfonos, no sabemos, si no es que nos llaman, cómo están los internos, no tienen ningún tipo de protección, los están infectando los funcionarios, que eso ya se dijo en el momento que se cerraron las prisiones, que eran los funcionarios que les iban a transmitir el virus, porque las familias no nos dejaban entrar, y ha sido lo que ha pasado, ni más ni menos. Ahora entraremos Entonces, un poco claro, más. Dime, perdona. No, que ha sido lo que ha pasado. ¿Me entiendes? Porque mira, hoy mismo que han habido videoconferencias, los funcionarios siguen yendo sin mascarillas, siguen yendo sin nada. Y ellos entran y salen todos los días. Entonces, la manera de poder haber evitado esto era hacer las cosas bien. Que era lo que te explicaba yo el otro día de hacer, de matemáticas, que no era más. Pero como no han querido y lo han hecho como lo han hecho, pues ahora tenemos Quatre Camins, que es una bomba, Brians 1 y Brians 2 también, y de momento la cárcel de Ponent de Lérida y la cárcel de Tarragona de Mas Enrique están limpias, y la que estaba muy afectada era la de Bacrás, de mujeres, que son las grandes olvidadas, las mujeres que están en prisión. Sí, no, por supuesto. Bueno. Y de hecho empezaron una huelga de hambre cuando empezó todo esto. Sí, ¿no? y empezaron las conducciones. Cuando tampoco se pueden hacer en tiempos de pandemia hacer conducciones. Y sabemos que llevaron a Brians a mujeres de Barras. Entonces, son muchas cosas, ¿me entiendes? Vale, pues vamos a ir poco a poco hablando de todas ellas. Cuando hablábamos este fin de semana, como decías, me contabas que, bueno, tú tienes un conocimiento muy grande sobre el tema de cárcel, porque hace 20 años que estás detrás de esto, ¿no? Con tu marido. Y me dijiste una cosa que me llamó mucho la atención, y mira que han pasado cosas en las cárceles, pero me decías que nunca habías visto una crisis como esta en los últimos 20 años. ¿Puedes contarnos un poco por qué? Pues mira, por la desinformación, porque se ha demostrado que en el Estado español en general no estaba preparado para lo que está pasando. Pero en prisiones, que es el gran desconocido y los grandes estigmados de todo el mundo, dijéramos, menos. ¿Me entiendes? Porque lo que tú no puedes es tener a una persona en prisión, una persona sana en prisión, y que te llamen diciendo que está contagiado de una enfermedad que sabemos que las familias no han sido. Entonces son ellos mismos que lo están pasando y que los están contagiando y no están poniendo medidas. Porque tú imagínate que están las personas dentro de un módulo, encima ya que estar encerrado en un módulo, ya lo que es, que ahora la gente espero que coja un poquito de empatía, ahora que estamos todos encerrados, porque si no ya sería demasiado. Pues encima de que estás encerrado en un módulo, que no puedes ver a nadie, que no te dejen salir de la celda, que no te dejen bajar a llamar por teléfono, y que no sepas si te van a llevar a un hospital, si te vas a morir, si nada. ¿Me entiendes? Dijéramos, el tema de prisiones es, para ponerte un ejemplo, como el tema que ha pasado con los yayos que estaban en las residencias. Pues es que si lo dejan, ahora ha empezado a petar tema prisiones, cuando nosotras llevamos 5 semanas ya diciendo que iba a pasar esto, y ahora ha empezado, no sabemos cuándo va a acabar. Encima ya de cómo están ellos, porque no ven a sus familias, la comunicación es malísima en todos los sentidos. Perdona, porque nos vendieron que les iban a dar 20 llamadas de teléfono, sí, se las han dado, pero si no tienen el dinero para llamar esas 20 llamadas, que son a 3 euros llamar a un móvil, es imposible llamar. El tope está entre más o menos una cárcel por otra, porque no todas las cárceles de Cataluña tienen el tope de cobrar cada semana. Te pongo una media de unos 90 euros. Esos 90 euros, si tú gastas 60 euros, que son las 20 llamadas, no puedes comprar comida. Que es otro de los puntos que hay ahora, que no hay comida. Porque tú imagínate, los supers de la calle están medio vacíos. Imagínate dentro de un economato de una prisión. Están haciendo verdaderos milagros. En Brians 1 y en Brians 2, como hay tantísima gente, les cortan las llamadas a los 3 minutos, cuando tienen derecho a 8 minutos de llamada. Porque saben de más también ellos que son los presos, son los internos los que nos dan la información a las familias de la calle, que es la única comunicación que tienen ahora mismo con el exterior. Claro, ahora que dices esto, es los presos los que nos dicen estas cosas. Bueno, imagino que has podido hablar, ¿no? Me dijiste que sí con tu marido. Cuéntame un poco. No, a ver, yo tengo la suerte dentro de lo malo, tengo la suerte de que mi marido está en primer grado.
Primer grado es aislamiento total. Entonces yo tengo la suerte de que por ahí sé que no se puede infectar, porque él está pagando un primer grado. Pero los demás internos que están pagando un segundo grado tienen todos los números solamente por el hecho, mira, por el gesto de coger una cabina y llamar por teléfono. Sabemos desde el minuto 1 que el metal es el primer transmisor que hay y todas las cabinas tienen metal. ¿Vale? En Quatre Camins, gente que estaba del foco de infección, ¿vale? Porque cerraron el módulo 4 y hace 3 o 4 días cerraron el módulo 8. La gente del módulo 8 estaba trabajando en cocina. Imagínate una cocina de una prisión que es tamaño industrial, todo metal, ¿vale? Ahí no ha entrado nadie a desinfectar. Y ahí es donde se preparan las comidas. Tema Brians 1, tema Brians 2, pasará 3/4 de la misma. ¿Me entiendes? Sabemos que ayer salió la portada de Quatre Camins en Telecinco, un medio nacional. A los 10 minutos empezaron a repartir mascarillas y dijeron que era porque ya estaba preparada esa entrega de mascarillas. Hasta el jueves se trabajó normal, dijéramos, tema camiones y tal. Viernes, sábado, domingo y lunes fue festivo. Entonces, ¿qué me quieren decir? ¿Que ese material ya estaba en prisión y no lo han dado hasta que han salido en televisión? ¿Sabes? Cosas que son incoherentes y son de los puntos que ellos pusieron, que iban a darle a los funcionarios medidas de seguridad, pero que era lo que también queríamos, porque los funcionarios serían los transmisores hacia los presos y tampoco las tenían. Claro. Hemos intentado entregar mascarillas en prisiones de gente que ha hecho recogida de mascarillas, voluntarios, etc. No nos las han cogido porque no son de material quirúrgico. ¿Me puedes decir quién tiene mascarillas de material quirúrgico? Porque no las tienes ni tú, no las tengo yo, no las tiene nadie, porque no hay. Claro. Me dices esto de que las medidas de protección no existen, ¿no? Por ejemplo, todo esto de limpieza que me dices. Y claro, yo ahora estoy pensando, llevamos semanas que nos están repitiendo que nos lavemos las manos con jabón. Sí. Y mi pregunta es, ¿cómo se consigue el jabón dentro de la cárcel? Pues pagándolo, yendo al economato, y si venden jabón ese día, pues te compras el jabón. Y si no, pues mira, pues te lavas las manos, no sé. Es que no te quiero decir más palabrotas, ¿sabes? Pero es que... No te preocupes. Es que no hay, ¿me entiendes? Te dan un lote de higiene cada 3 meses, que me parece que son 3 o 4 rollos de papel higiénico, una botella de lejía y un gel. El chico que no tiene ingresos, no tiene dinero, que se tiene que esperar el paquete cada 3 meses, pues no tiene. El que tiene la suerte de cobrar cada semana, porque la familia puede mandarle dinero cada semana, que ese es otro gran problema, porque no te cogen el dinero ya en prisión, lo tienes que mandar a través de banco, ¿vale? Y hay prisiones que, por ejemplo, un chico, su familia no tiene dinero y tiene un amigo que le quiere enviar dinero. Si no lo tiene autorizado en lista, no le llega ese dinero al chaval, ¿vale? En el tema de las videollamadas, solo dejan autorizar 2 números para las videollamadas. Que a mí me pasó el problema, yo tenía un número de teléfono y un número de WhatsApp. Pues tuve que anularme mi número de WhatsApp y ponerme el número de teléfono que estaba autorizado en cabina, porque si no mi marido no me hubiera podido hacer la videollamada. Aparte que las videollamadas son un caos. Claro, sí, es que, mira, hemos tenido un poco de telepatía. Me contaste el otro día cómo fue la única, ¿no? Videollamada, creo que sí, hoy he tenido otra y ha sido más de lo mismo. Vale, pues cuéntanos un poco cómo es, o sea, porque tenemos la impresión de que es un ordenador. Bueno, ahora no, sí, ojalá. Eso lo hizo Justicia en Quatre Camins para pegarse el moco, como siempre, de que mira qué bien hacemos las cosas. Y cogieron a 4 chavales para hacer la prueba, les pusieron una pantalla de ordenador delante y estuvieron hablando con la familia 1h30. Y todos bien y todos guay. Y no es así. A él lo llevan al locutorio donde se comunica todos los fines de semana, que es él sentado en un lado, una mampara de cristal blindado que debe ser de unos 5 dedos de ancho, y en el otro lado, él con el teléfono, y en el otro lado está el funcionario aguantando un móvil, que ni siquiera lo acerca, para que te vea, ni siquiera lo acerca al micro que hay. ¿Vale? Es decir, entre la luz, que se ve distorsionado, entre que no se escucha. Bueno, para decirte más, mi marido me hizo una videollamada y se fue corriendo a llamarme por el teléfono normal, pagando, para que yo me enterara de lo que me había dicho. Y como yo, todo el mundo está igual. Hay muchos presos que se están negando porque encima la videollamada la tienes a través de instancias. Es decir, el preso ha de hacer una instancia solicitando a que quiere hacer la videollamada. ¿Qué ha pasado? Que hay muchos presos que cuando ven que no pueden hablar bien, que hay un funcionario delante aguantando, que eso ahí no hay intimidad ninguna. Porque como mucho lo que le puedes enseñar es, mira que he pintado la habitación y mira lo que hemos comido hoy. Porque delante de un funcionario, ¿qué le vas a decir? Es que no le dices ni te quiero porque te da vergüenza, porque hay un funcionario delante que no le interesa para nada.
Lo mismo que las videollamadas empezaron la semana pasada. Llevamos confinados casi 5 semanas. Dijeron una videollamada por semana. ¿Dónde están las 3 semanas de atrás? Encima la comunicación normal son unos 45 minutos por cristal cada semana, más 2 vis-a-vis de hora y media al mes. Y ahora tenemos una videoconferencia de 10 minutos. De 10 minutos y encima una conferencia mala. Entonces... Claro, cuando dices ahora esto de que hablas con él, que... bueno, quería preguntarte un poco qué te cuenta, o sea, no en esta de que tienes un funcionario allí, sino ya en un momento más íntimo, ¿qué te cuenta? ¿Cómo están de ánimos, no? No, a ver, ¿qué están haciendo entre ellos? Yo tengo la suerte de que, gracias a Dios, él lleva muchos años en prisión y la prisión no ha podido con él. Pero hay muchos presos que están fatal. Es que hoy, por ejemplo, una compañera tiene a su marido en un centro de enfermería, tienen mascarilla. Entonces, imagínate el estrés que... Marta, ¿puedes volver? Dime. Que se ha cortado un momento y si puedes ¿Sí? volver... creo que has hecho mascarillas, pero no sé si hablabas de esto. Sí, ¿lo puedes repetir otra vez? A ver, sí, que tenemos una compañera que su marido está en una cárcel de Cataluña, está en el módulo de enfermería y ni siquiera en el módulo de enfermería hay mascarillas. Cuando los presos que están malos del COVID-19 están en las enfermerías. Porque que sepamos, la información que tenemos es que en el hospital de Tarrasa, que es el hospital penitenciario, hay 15 presos. Y mira todos los casos de COVID que hay. Y el problema no es que sean asintomáticos o el problema no es que lo estén pasando, el problema es que es un foco de contagio una prisión. Porque es como una ciudad pequeñita que no te puedes ir. Claro, es que no puedes salir de ahí. Entonces, el foco es de un módulo a otro y dentro de un mes, si quieres, volvemos a hablar y entonces los 50 que hay ahora, igual a lo mejor por desgracia te tengo que decir, pues ahora hay 1.500. Porque es que es lo que están provocando, haciendo las cosas como las están haciendo, ni más ni menos. Claro, en este caso, entonces, bueno, hablábamos también el otro día que habíais notado improvisación. ¿Cuál sería, según vosotras, ¿no? Y las asociaciones, de qué modo se tendría que haber hecho para que las cosas se hicieran bien? Lo de las matemáticas que te dije el otro día. Sí. Vale, mira, es un ejemplo y estamos hablando con números que tampoco tengo los datos ni me interesan, ¿vale? Pero si en un módulo, por ejemplo, hay 20 funcionarios, ¿vale? Y pasa una cosa así, tú tienes que hacer 2 grupos de 10 y 10, ¿vale? Coger 10 funcionarios, hacerle los PCRs, evidentemente, que si están todos bien, dejarlos en prisión 14 días, día y noche, confinados con los internos. Y el otro grupo de 10 funcionarios que se te quedan en la calle, que se queden en su casa, que no se infecten, y a los 14 días sustituirlo. Lo que han hecho muchas residencias de abuelos, que son las que están con COVID-0. Es así de simple. Los presos lo hubieran llevado súper bien. No hubiera habido ningún problema porque los presos hubieran entendido que los están cuidando y que nos estamos preocupando por ellos. Pero de la manera que lo han hecho, de todos los días entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, sin medidas de seguridad y sin nada de nada, pues está pasando lo que está pasando. Sí, mira, ni más ni menos. Montsebel nos pregunta, ¿y no nos aíslan en los módulos? ¿Tenéis constancia de que esto sea así? Y bueno, ¿qué consecuencias puede tener para los otros presos también? Hombre, pues imagínate que primero los están aislando. Mira, te pongo el ejemplo. Tú estás en la ventana de tu celda, ¿vale? Y te cierran el módulo de al lado. Tú imagínate, yo estoy sano, pero imagínate la situación de estrés que sé que en el otro módulo que está al lado, ¿vale? Estoy viendo desde la ventana que hay 180 compañeros que están ahí encerrados, sin comunicación con sus familias, enfermos y sin nada de nada. Pero si no hay medidas sanitarias para la calle, hablando mal, ¿qué coño van a haber para ellos? ¿Me entiendes? Entonces esto va a provocar pues infinidad de cosas y esperemos que no se brote alguno y se líe bastante dentro de alguna cárcel. ¿Me entiendes? Pero no por nada, si es porque no los han cuidado. ¿Me entiendes? No se han preocupado de ellos. Han sido los últimos, los olvidados, como pasa siempre. El problema está que ahora hay una pandemia. Claro. Entonces... En este sentido, nos pregunta Ponky si están testando a las compañeras de celda de las presas que dan positivo. Si tienes constancia. Constancia de momento no. Sabemos que se han empezado a hacer los test en Cuatracamins. Es la única constancia que tenemos. Del tema Barras está súper tabú y nos llega poquísima información porque nadie dice nada. Y allí fue donde empezó, que para que tú veas, fueron las mujeres las primeras que se sentaron. Y se pusieron en huelga de hambre y tuvieron consecuencias. Y imagino que entonces pues lo que hay es miedo. Lo que hay es mucho miedo. Ya no por las consecuencias, porque se pueden infectar y por las consecuencias. Entonces,
Bueno, y una de las consecuencias que hablábamos también el otro día es como toda esta tensión que está empezando a haber, ¿no? Bueno, se habla de posibles motines, pero bueno, hay diferentes personas presas que están, bueno, pues manifestando su desacuerdo. Y hablábamos también del tema de la droga, ¿no? Que también se comenta mucho que la tensión está aumentando en las cárceles porque la entrada de la droga pues ya no está. Pues mira, yo te puedo decir que la entrada de la droga sigue y las familias no vamos a prisión hace 5 semanas. Entonces, alguien está haciendo mal su trabajo. ¿En qué sentido? ¿Qué quieres decir con esto? Hombre, si sigue habiendo droga dentro de las prisiones y las familias no vamos, entonces, no sé, a lo mejor tienen estas palomas mensajeras y les van tirando paquetes, es que no lo sé. Pero que hay. Entonces, no lo sé. Ellos sabrán cómo lo hacen. Claro, entonces un poco sería que este argumento quizá no es el único, ¿no? Claro, pero es que se han acogido, es que es muy fácil. El argumento de siempre para las prisiones es muy fácil. Los presos se amotinan porque no hay droga. Es decir, tú me estás vendiendo que el 100% de los presos son toxicómanos. Pues también estáis haciendo mal vuestro trabajo de reinserción. Porque si lo condenas para que se reinserte y sigue siendo toxicómano, algo estáis haciendo mal. Aparte que a mí no me pueden vender que el 100% de la población reclusa tiene problemas de droga, porque es mentira. Y para eso están también ellos, para darles las medicaciones correspondientes a estas personas y para tenerlos tranquilos. Porque siempre estamos en lo mismo, siempre es lo mismo. Un preso, bueno, un grupo de presos se amotinan, claro, porque no hay droga en prisiones. No, señores, no porque no hay droga. Porque no tienen mascarillas, porque no tienen guantes, porque no tienen alcohol, porque tienen miedo que se van a morir, porque se está muriendo la gente en la calle y porque en una cárcel se puede morir igual. Ese es el gran problema. Pero claro, siempre es lo fácil. Las familias somos los que nos perdemos los fines de semana para irlos a ver 40 minutos. Y los que gracias a nosotros, ellos están cuidados. Cosa que ellos no hacen. Porque ya me dirás tú, con todos los terceros grados que hay colgados ahora, y con todos los 100.2, y con todo lo que... ¿Qué más les daría que toda esa gente, igual que está confinada allí, estuvieran en su casa? Las presas que están embarazadas con niños, la gente mayor. ¿Qué hace toda esa gente ahí? Ahora estábamos... Es así de simple. Estábamos revisando aquí con Yera. Hay otra pregunta que te queríamos hacer, que es que sí que hemos visto fuera de las cárceles que ha habido un aumento de abusos policiales, ¿no? Han habido como diferentes casos que, bueno, todas las redes están llenos. ¿Vosotros tenéis el miedo o la sospecha de que estos abusos policiales también estén pasando dentro de la cárcel? Porque, bueno, también es cierto que más de una vez se han denunciado torturas. A ver, ahora pienso una cosa, que era el tema de los abogados. Está muy parado, no por nada, por el confinamiento, que la mayoría lo están haciendo por ordenador en casa, todo lo que pueden y tal, que para nada el colectivo de abogados están 24 horas pendientes. Pero claro, entre que te llega poca información, entre que ahora el castigo, que se ha puesto de moda se ve, es prohibirles las llamadas. Entonces, si a ti tu familiar no te llama, puedes pensar, bueno, se han roto los teléfonos, yo qué sé, 20.000 cosas. Pero si te quitan la videollamada y tú no lo ves, tú no sabes lo que está pasando dentro. Y sabemos de familias que han llamado para decírnoslo. Nos han llamado, se han comunicado con nosotros y nos han dicho, está pasando esto. Pero claro, el problema está que ahora no podemos denunciar. No podemos denunciar porque está todo parado. Ni más ni menos. Los abusos en prisión han existido siempre. ¿Vale? Que ahora repunten, pues mira, igual que hasta ahora muchas de las muertes, por decirte, el 80% de las muertes eran por problemas de drogas, pues ahora lo tienen a huevo, porque ahora le echarán la culpa al COVID. ¿Me entiendes? Es que es así. Uy, creo que hemos perdido un momento a Marta. Vale, sí, puedes volver. ¿Ya? Sí. Vale, la gente que lo vive día a día, pues sabe de lo que estamos hablando. Y el otro día, bueno, ayer me parece, que para que te pusieras las dos situaciones te mandé una información que tú lo viste. Están diciendo que todo está bien, que todo... Y no es así. Es que es lo más normal, que tanto las familias como ellos estemos nerviosos, no, lo siguiente. Sí. Porque no están haciendo nada.
Pregunta Edgar de Melo, ¿qué se puede hacer, qué podemos hacer para apoyar esta denuncia? Donde, bueno, la gente que esté interesada, ¿qué canales hay? Bueno, mira, tenéis unas iniciativas que habéis puesto en marcha. Familias de presos de Cataluña ha mandado varios correos a instituciones penitenciarias de Cataluña que no hemos tenido respuesta aún, denunciando todos estos hechos para que nos den explicaciones. Un compañero vuestro estuvo presionando la semana pasada bastante para que dieran datos porque no nos daban nada y al final conseguimos, después no sé si fueron de 3 o 4 días, nos dieron unos datos que ya sabíamos, pero al menos conseguimos que confirmaran la información que ya teníamos. ¿Me entiendes? Entonces es complicado porque se han hecho campañas de llevar a las prisiones mascarillas, por ejemplo, hemos llegado con, te pongo una cantidad, no lo sé porque no tengo el dato, pero igual han llegado con 1000 mascarillas para entregarlas y no nos las cogen porque no cumplen la normativa. Y están entregando, por ejemplo, en Brianzos unas mascarillas, ¿vale? Que son reciclables, ¿vale? Que te las lavas y te las vuelves a poner. Entonces, ¿qué pasa? Que las lavan en la lavandería de allí a 60 grados, no están marcadas con nombre, no están marcadas con nada, es decir, mañana a ti te toca la mía y a mí la tuya. Y yo no sé si tú estás enfermo, no estás enfermo, ¿me entiendes? Cosas que son surrealistas. Porque ya de por sí tú no te pondrías, por ejemplo, la mascarilla de tu pareja en casa. Tú tendrías la tuya y él la suya. Pues imagínate en prisión, cuando el 60-70% de presos tienen enfermedades. Sean contagiosas, no sean contagiosas. Sean psiquiátricas, no sean psiquiátricas. Pero hay mucha gente enferma dentro. Sí, llámalo SIDA, llámalo anticuerpos, llámalo como tú quieras llamarlo. Y si ya de por sí no tienen medidas, pues imagínate. Sí, es lo que hablábamos antes con Andrés, ¿no? Claro. Marta, es una pena porque tenemos que dejarlo aquí porque se nos acaba el tiempo. No pasa nada. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has contado, porque realmente, bueno, es lo que hablábamos este fin de semana, yo no tenía ni idea, o sea, no sabía ni si había jabón o no en las cárceles. Y es una pena, de verdad, sí. Muchas gracias. A vosotros y por implicaros, porque muy poca gente nos da voz a nosotros. Bueno, pues esperemos que cambie un poquito esto también. Ojalá. Ya para cerrar, solo muy rápido, decir que mañana estaremos con Estefanía Bedmar y Adriana Arroyo, que están hablando de salud mental, máscaras, sexo y pantallas. Y ya está, Marta, muchas gracias. Estaremos pendientes de las cosas que vayan pasando estos días en las cárceles. Vale, ya vamos hablando. Vale, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.